Internet está lleno de historias. Algunas las encontramos en lugares donde esperamos encontrarlas. Una película, un videojuego, un libro o una serie. Otras aparecen de manera inesperada, escondidas en un foro, en videos de YouTube o en una página web que lleva años abandonada. Pero existe otro tipo de historia que funciona de una manera muy diferente. Una historia que no siempre te dice que es una historia. Puede comenzar con un video aparentemente normal, publicado por una cuenta que no conoces. Puede ser una página web extraña, una fotografía que contiene algo que no debería estar ahí, o incluso una serie de publicaciones que por separado parecen no tener ningún significado. Y probablemente la mayoría de las personas simplemente seguirían adelante, hasta que alguien se detiene, observa un detalle, encuentra algo que parece fuera de lugar y decide investigar. Quizás descubre que aquella imagen contiene un mensaje oculto. Después encuentra una dirección que conduce a otra página, y en esa página aparece una nueva pista. Poco a poco, lo que parecía ser una simple curiosidad comienza a convertirse en una historia mucho más grande. Una historia que no está esperando a que alguien la lea, está esperando que alguien la encuentre. Y ahí es donde las cosas empiezan a ponerse de verdad interesantes. Porque normalmente sabemos cuando estamos frente a una obra de ficción. Cuando abrimos un videojuego, sabemos que estamos jugando un videojuego. Cuando comenzamos una película, sabemos que lo que estamos viendo pertenece a una historia creada por alguien. Pero, ¿qué ocurre cuando una historia utiliza los mismos espacios que utilizamos nosotros todos los días? ¿Qué ocurre cuando el personaje tiene una cuenta en redes sociales? Cuando los acontecimientos parecen estar sucediendo en nuestro mundo, y cuando las pistas no aparecen dentro de una obra, sino alrededor de ella. En ese momento, la distancia entre la ficción y la realidad comienza a hacerse mucho más pequeña. Esto es lo que buscan los ARG, siglas de Alternate Reality Game o juegos de realidad alternativa. Aunque llamarlos simplemente juegos puede quedarse un poco corto. Un ARG es, en esencia, una forma de narrativa interactiva que utiliza diferentes medios y plataformas para contar una historia. En lugar de concentrarla en un solo lugar, puede distribuirla entre videos, páginas web, redes sociales, fotografías, documentos, códigos y cualquier otro elemento que pueda formar parte de la experiencia. Pero hay algo todavía más importante. Un ARG no quiere limitarse a contarte una historia. Quiere hacerte participar en ella. El espectador puede tener que descifrar un código, conectar acontecimientos aparentemente independientes, investigar una página web o incluso colaborar con cientos de personas que están intentando resolver exactamente el mismo misterio. Y eso cambia completamente nuestra relación con la ficción. Esta idea puede parecer relativamente sencilla desde nuestra perspectiva actual, especialmente después de tantos años de historias interactivas, misterios en Internet y comunidades dedicadas a resolverlos. Pero hubo un momento en el que Internet todavía estaba descubriendo todas las posibilidades que tenía como medio narrativo. Y para entender cómo llegamos hasta aquí, tenemos que regresar a los primeros años de la red, una época en que las historias todavía estaban aprendiendo a escapar de la pantalla. Para entender el nacimiento de los ARG, tenemos que olvidarnos por un momento de Internet tal y como lo conocemos. Hoy estamos acostumbrados a que una historia pueda aparecer en cualquier plataforma. Una película puede tener una cuenta en redes sociales, un videojuego puede esconder información en una página web y una serie puede continuar su narrativa fuera de sus propios episodios. Pero esto no siempre fue así. Durante mucho tiempo, las historias estuvieron limitadas por el medio en el que eran contadas. Un libro tenía sus páginas, una película tenía su duración y un videojuego tenía su propio mundo. La llegada del Internet comenzó a cambiar esa relación. Por primera vez, una historia podía existir simultáneamente en diferentes lugares y, más importante todavía, podía interactuar con las personas que la estaban siguiendo. Los primeros experimentos con esta idea no eran necesariamente ARG en el sentido moderno. Existían juegos de realidad alternativa, experiencias de marketing interactivo también, comunidades en línea y diferentes formas de narrativa que utilizaban Internet como una extensión de sus historias. Pero poco a poco comenzó a aparecer una idea que terminaría siendo fundamental para el género. ¿Y si no le dijéramos al público que está participando en una ficción? Uno de los primeros ejemplos sería Majestic, lanzado en 2001 por Electronic Arts. La premisa era bastante peculiar para su época. En lugar de limitarse a jugar desde una computadora, la experiencia podía extenderse mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, sitios web y otros medios de comunicación.
El jugador no solamente observaba lo que ocurría dentro del juego, también podía recibir información fuera de él, como si los acontecimientos estuvieran desarrollándose alrededor de su propia vida cotidiana. Sin embargo, Majestic también mostró que la fórmula tenía sus límites. El juego utilizaba un modelo de suscripción. No has cambiado nada. Y no consiguió reunir suficientes jugadores para sostenerse, por lo que terminó siendo cancelado. Aunque Majestic no fue el primer experimento de este tipo, ayudó a demostrar algo que posteriormente se convertiría en una de las características más importantes de los ARG. La ficción podía utilizar el mundo real como parte de su escenario. Sin embargo, el concepto todavía necesitaba encontrar una identidad propia. Y esa identidad comenzó a tomar forma con uno de los proyectos más importantes de la historia temprana de los ARG. En el año 2004, Microsoft estaba preparando para el lanzamiento de Halo 2. Y para promocionar el juego decidió crear una campaña que no se comportaría como una campaña publicitaria convencional. Decidieron ocultar algo aparentemente inofensivo en el tráiler oficial del juego. I love bees. Amo a las abejas. A primera vista parecía una página relacionada con abejas y nada más fuera de ello. Pero poco a poco comenzaron a aparecer mensajes extraños, archivos ocultos, coordenadas y elementos que no parecían tener ninguna relación con el tema de la página. La gente comenzó a investigar, y mientras más investigaban, más pistas encontraban. Lo que parecía una página extraña terminó convirtiéndose en una experiencia narrativa enorme que involucró a miles de personas. Los jugadores tenían que colaborar, compartir información y resolver los acertijos que encontraban. Algunos elementos incluso llevaron la experiencia fuera de Internet, con instrucciones que involucraban teléfonos públicos y lugares físicos. La campaña había conseguido algo que para la época era extraordinariamente novedoso. Había conseguido que las personas no se limitaran a consumir publicidad. Habían convertido la publicidad en un misterio que la gente quería resolver. Y fue precisamente en experiencias como esta donde comenzó a consolidarse la estructura que hoy asociamos con los ARG. Una historia fragmentada entre diferentes medios, pistas que requieren investigación, una comunidad que necesita colaborar, y sobre todo, una ficción que intenta comportarse como si fuera parte de nuestro propio mundo. Hasta este punto hemos hablado de cómo los ARG comenzaron a utilizar Internet para distribuir sus historias, pero todavía falta responder una pregunta fundamental. ¿Qué hace que una historia sea realmente un ARG? Porque utilizar varias plataformas no es suficiente. Una película puede tener una página web oficial. Un videojuego puede publicar historias adicionales en redes sociales. Y una serie puede tener cuentas de sus personajes. Eso no convierte automáticamente a ninguna de estas obras en una ARG. La diferencia está en la manera en que el público interactúa con la historia. En una narrativa tradicional, el espectador recibe la información que los creadores decidieron mostrarle. Puede interpretar lo que ocurre, formular teorías y discutirlo con otras personas, pero la historia continúa independientemente de que alguien la haya entendido o no. En una ARG la información suele ser fragmentada. Una pista puede llevar a otra, pero esta segunda pista puede estar escondida en un lugar que nadie esperaba encontrar. Quizá un video contiene un mensaje oculto en su audio, o una imagen aparentemente normal incluye información que solamente puede descubrirse al analizarla con detenimiento. El problema es que ninguna pista tiene por qué explicar qué hacer con ella. Y ahí aparece una de las partes más importantes de la experiencia, la comunidad. Una persona puede encontrar algo que no comprende y compartirlo con otras. Alguien reconoce una referencia. Otra persona descubre que los números corresponden a coordenadas. Alguien más encuentra una contraseña escondida en una página que llevaba meses publicada. Cada descubrimiento se convierte en una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Por eso los ARG suelen generar comunidades particularmente activas. Alguien puede saber programación, otra persona puede conocer criptografía, otra puede reconocer un idioma antiguo o una referencia cultural. Y alguien más simplemente puede ser lo suficientemente curioso como para revisar un detalle que los demás habían pasado por alto. La historia entonces deja de pertenecer exclusivamente a quien la creó. Empieza a construirse también a través de las personas que la investigan. Pero existe otro elemento todavía más importante. Los ARG suelen utilizar una regla no escrita conocida como "This is not a game", o "Esto no es un juego". La idea es sencilla.
La experiencia debe comportarse como si no fuera un juego. En lugar de decirnos directamente que estamos frente a una ficción, el ARG puede presentar sus elementos como si fueran acontecimientos reales. Un personaje no necesariamente dice, «Hola, soy un personaje». Tiene una cuenta, publica fotografías, habla de sus problemas, responde mensajes. Y si algo extraño ocurre dentro de la historia, la plataforma donde sucede intenta tratarlo como un acontecimiento real. Esta decisión cambia por completo nuestra percepción, porque cuando sabemos que algo es ficción, automáticamente establecemos cierta distancia. Podemos disfrutar una historia de terror sabiendo que el monstruo no existe. Pero si encontramos un video que parece haber sido publicado por una persona real, acompañado por una página web que parece legítima y una serie de mensajes que parecen no tener explicación, esa distancia comienza a desaparecer. Y aunque sepamos racionalmente que probablemente estamos frente a una obra de ficción, existe una pequeña parte de nosotros que comienza a preguntarse, ¿y si esto fuera real? Esa pregunta es uno de los motores más poderosos de una ARG. Porque la experiencia deja de depender únicamente de la historia que el creador escribió. Ahora también depende de nuestra voluntad de investigar. Es precisamente aquí donde los ARG encuentran una de sus mayores fortalezas. No necesitan obligarnos a continuar. Simplemente tienen que dejar una pregunta sin responder. Hay algo curioso en los ARG. A pesar de llamarse juegos de realidad alternativa, una de sus características más importantes consiste precisamente en no comportarse como un juego. Espera. ¿Está jugando League of Legends con mando? No existe necesariamente una pantalla que diga que hemos comenzado. No hay un tutorial que nos explique las reglas, y mucho menos alguien que nos diga qué papel debemos desempeñar. La historia simplemente aparece. Y si decidimos seguir investigando, el propio mundo que conocemos comienza a convertirse en parte de la historia. Esta es la idea detrás de una de las convenciones más importantes de los ARG. This is not a game. La frase se convirtió en una especie de filosofía del género dentro de los primeros ARG, y representa la intención de hacer que los acontecimientos de la ficción parezcan estar ocurriendo dentro del mismo mundo que habita el jugador. Pero hay algo que debemos aclarar. This is not a game no consiste simplemente en engañar al jugador para hacerle creer que una historia es real. Después de todo, quien participa en un RPG normalmente sabe que está participando en una experiencia ficticia. La verdadera intención es mucho más interesante. El jugador sabe que está jugando, pero al mismo tiempo decide comportarse como si no lo estuviera. Acepta las reglas de ese mundo y comienza a interpretar la información que recibe desde dentro de la ficción. Es una especie de acuerdo entre el creador y el público. Sabemos que esto es una historia, pero durante el tiempo que dure la experiencia vamos a tratarla como si estuviera ocurriendo realmente. Y para conseguirlo, los creadores tienen que ser extremadamente cuidadosos. Imaginemos que encontramos el sitio web de una compañía ficticia. Si la página simplemente dice que pertenece a una ARG, la ilusión desaparece inmediatamente. Pero si parece una empresa real, con una historia coherente, información de contacto, documentos, fotografías y otros detalles que encajan con la narrativa, entonces deja de sentirse como una pieza aislada de ficción. Empieza a sentirse como un lugar que existía antes de que nosotros llegáramos. Ese es el verdadero poder de This is not a game. Consiste en construir un mundo lo suficientemente coherente como para que queramos explorarlo. Lo interesante es que el jugador puede no darse cuenta de que acaba de entrar en una ARG. Simplemente encuentra algo extraño, y después busca, y encuentra otra cosa, y después otra, hasta que en algún momento descubre que todas esas piezas están conectadas. La historia no se materializó frente a él de la nada. Él tuvo que seguir el rastro hasta encontrarla. Y aunque sabemos que alguien diseñó todo esto, la experiencia consigue producir una sensación muy poderosa. La sensación de haber encontrado un secreto. Ese es uno de los grandes motivos por los que This is not a game funciona tan bien. Durante los años 2000, los ARG parecían estar encontrando una fórmula cada vez más definida. Había sitios web, comunidades, pistas ocultas y en algunos casos elementos que podían llevar a los jugadores fuera de Internet. Pero con el tiempo, Internet cambió, y los ARG también. El género no desapareció cuando dejaron de aparecer proyectos tan grandes como The Beast o Isle of Beasts. Simplemente empezó a encontrar nuevas formas de utilizar las herramientas que tenía a su disposición.
Un buen ejemplo es The Black Watchman, lanzado en 2015. A diferencia de muchos ARG creados como campañas publicitarias, The Black Watchman fue concebido directamente como una experiencia de investigación. Los jugadores reciben misiones, descifran códigos, investigan documentos y colaboran con otros participantes para descubrir una conspiración que se extiende por diferentes medios. En muchos sentidos parece un regreso a los ARG clásicos, pero también muestra que el formato podía convertirse en algo mucho más permanente. No una campaña que termina cuando se estrena una película. Era más bien un juego construido alrededor de la investigación como actividad principal. En 2014 comenzó uno de los ARG más extraños y ambiciosos de Internet. Como nota de editor, no se detengan a leer todo esto, solo es para demostrar la absoluta locura que fue toda esta búsqueda. En un futuro hablaremos más a fondo de esto. Frog Fraction 2. El juego original Frog Fractions había escondido pistas que llevaban a una búsqueda mucho mayor. Resolverla implicaba encontrar conexiones entre distintos videojuegos, sitios web y ubicaciones reales. La experiencia llegó a involucrar más de 20 juegos independientes y tardó aproximadamente 2 años en ser resuelta. Lo interesante no era únicamente el tamaño del misterio, era que los jugadores tenían que abandonar constantemente la obra que estaban investigando para descubrir dónde continuaba. El ARG podía ser en un videojuego, hasta que dejaba de estarlo, y entonces aparecía en otro, y después en Internet. La historia parecía no tener un lugar fijo. Pero quizás el cambio más importante llegó cuando esas experiencias comenzaron a adaptarse a las plataformas que la gente utiliza todos los días. Arcana, por ejemplo, fue diseñado como una ARG para Instagram durante el 2020. En lugar de construir una enorme red de páginas web como las experiencias de principios del siglo, utilizó una plataforma que millones de personas ya conocían. La narrativa podía aparecer dentro del mismo espacio donde normalmente encontraríamos fotografías, publicaciones y cuentas personales. Esto puede parecer una diferencia pequeña, pero representa una evolución importante. Los primeros ARG necesitaban crear un mundo digital. Los nuevos podían aprovechar uno que ya existía. Y finalmente encontramos un caso todavía más interesante. Inscription. Aquí la relación entre videojuego y ARG se invierte. En lugar de utilizar un ARG para promocionar un videojuego, el juego contenía pistas que posteriormente conducen hacia una historia que continúa fuera de él. La experiencia no termina necesariamente cuando aparecen los créditos. Para quienes quieran seguir investigando, todavía existen piezas escondidas que conectan el videojuego con una narrativa mucho mayor. Y con esto podemos observar algo curioso. Los ARG no siguieron una única dirección. Algunos conservaron la estructura clásica de investigación. Otros comenzaron a esconderse dentro de cientos de videojuegos. Otros utilizaron redes sociales. El género simplemente se volvió más difícil de reconocer. Y esto nos lleva a una frontera bastante interesante. Porque existen historias que utilizan videos, cuentas ficticias, códigos, páginas web y pistas ocultas, pero que no necesariamente necesitan que el espectador participe para que la historia funcione. Obras como This House Has People in It, Pets Cup o Marble Hornets comparten muchas herramientas con los ARG, pero llamarlas exactamente así puede resultar discutible. Y de esa zona gris surgiría un término que comenzaría a utilizarse cada vez más: on-fiction, o la no ficción. Una categoría mucho más amplia, capaz de incluir experiencias que juegan con la idea de que estamos descubriendo algo real sin necesariamente convertirse en una ARG tradicional. La frontera entre ambos géneros puede ser difícil de establecer, pero quizás eso sea precisamente lo interesante, porque después de más de 20 años, el ARG ya no es una fórmula fija. Es una manera de contar historias que continúa adaptándose a la forma en la que utilizamos Internet. También gracias a esto, el horror análogo terminaría tomando una forma mucho más clara y concisa, aunque eso es una historia para otro video. Después de todo este recorrido, podemos entender cómo funciona una ARG. Sabemos cómo comienza, cómo utiliza diferentes medios, cómo convierte al espectador en investigador y cómo una comunidad puede terminar reconstruyendo una historia entre cientos de personas. Pero todavía queda una pregunta. ¿Por qué alguien dedicaría horas a descifrar un código que otra persona escondió deliberadamente?
¿Por qué investigaríamos una página web, revisaríamos una fotografía o discutiríamos durante días sobre el significado de una frase? La respuesta más sencilla sería decir que lo hacemos porque queremos saber qué ocurre, pero la curiosidad por sí sola no explica completamente la experiencia. Un buen ARG no nos entrega una pregunta y después nos da inmediatamente la respuesta. Hace exactamente lo contrario, de hecho. Nos da suficiente información para saber que existe algo que todavía no entendemos. Una pista conduce a otra y cada respuesta genera una nueva pregunta. La incertidumbre deja de ser un obstáculo y se convierte en parte del entretenimiento. Estudios recientes sobre curiosidad en videojuegos han encontrado precisamente que la incertidumbre combinada con la anticipación de una recompensa puede sostener el interés de los jugadores. A esto se le suma la comunidad. Los ARG están especialmente diseñados para que diferentes personas puedan aportar conocimientos y resolver problemas juntas. Una persona encuentra una pista, otra reconoce el patrón, y alguien más conecta ambas cosas con algo que había aparecido semanas atrás. Y quizás ahí esté una de las razones por las que los ARG pueden resultar tan absorbentes. No solamente queremos saber cómo termina la historia, queremos ser parte del proceso que lleva a ese final. Y esa sensación es difícil de reproducir en una narrativa tradicional, porque cuando una película termina podemos discutir sus respuestas, pero en una ARG durante un tiempo las respuestas todavía no existen para nosotros, están allá afuera, esperándonos. Al principio de este recorrido hablamos de historias que no quieren ser encontradas. Y quizás eso sea una buena manera de entender por qué los ARG siguen siendo tan interesantes. No importa cuánto cambie Internet ni cuántas plataformas aparezcan con el paso de los años, la idea fundamental permanece. Alguien construye una historia, esconde sus piezas y deja que nosotros hagamos el trabajo de encontrarlas. A veces la experiencia puede durar apenas unas horas. Otras veces puede convertirse en una investigación que reúne a cientos de personas durante semanas o incluso meses. Pero en ambos casos existe algo que una narrativa tradicional difícilmente puede ofrecer de la misma manera. La sensación de que la historia no simplemente llegó hasta nosotros, más bien que nosotros tuvimos que ir hacia ella. Y quizás por eso seguimos cayendo en la misma trampa. Vemos algo extraño y queremos saber qué significa. Encontramos una pista y queremos saber a dónde conduce. Descubrimos una respuesta y casi inmediatamente aparece otra pregunta. Intentamos resolverlas todas, no porque pensemos realmente que estamos frente a algo sobrenatural o porque hayamos olvidado que detrás de todo esto existe un creador. Lo hacemos porque descubrir algo por nuestra cuenta resulta mucho más satisfactorio que simplemente recibir la respuesta. Eso es probablemente la verdadera fuerza de los ARG. No necesitan convencernos de que su ficción es real. Solo necesitan conseguir que durante el tiempo suficiente nos importa averiguar qué está pasando. Y mientras sigamos teniendo curiosidad por lo que hay detrás de mensajes o imágenes crípticas, siempre habrá alguien dispuesto a esconder una historia ahí. La única pregunta será si nosotros tendremos la curiosidad suficiente para buscarla.